Hola, hola, muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, licenciada. Buenos Buenos días, días, licenciada. Liz. Tania, Verónica, yo soy, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Ok, como siempre, vamos a empezar la clase recordando sobre lo último que vimos en la anterior clase. A ver, permítanme compartir un poquito de mi pantalla. Ok, estado, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, Vero, muy bien. Alguien que me recuerde un poquito las etapas que ha atravesado el Estado dentro de su intervención dentro de la economía, de modo, de forma genérica solamente, no necesito que me expliquen el todo. Obviamente, toda intervención tiene su recompensa. Lice, Berito, te escucho. ya, la anterior clase, un poco para que dijo usted, preguntó licenciada, la evolución del Estado dijo que primeramente era como un Estado mercantilista, donde la función, o sea, se centraba más en la acumulación de los metales, como el oro, la plata. Después pasó una etapa, el Estado actuar como neutral, y ahí hablamos de Adam Smith y en su libro de la riqueza de las naciones, donde indicaba que el mercado era tan inteligente que se manejaba solo con la oferta y la demanda y llegaba a un punto de equilibrio. Entonces el Estado actuaba de manera neutral, solo dedicándose a las necesidades absolutas, que realmente era su función. Después de ello pasó a ser un Estado intervencionista, donde el Estado tenía más poder acerca de las actividades de la economía. Y como todo extremo hace daño, porque el Estado tenía todo el control, entonces se llegó al liberalismo pragmático, ¿no? Donde el liberalismo pragmático ya el Estado perdía ese poder absoluto, pero tampoco no estaba alejado, no estaba como medio, digamos, ¿no? Y para ello nos dijo que había etapas, o sea, que tenía que ver la economía de mercado, tenía que ver desestabilización, eh, bueno, y reducir el presupuesto, ¿no? Eso le hice. Muchas gracias, Vero, tienes tu participación del día de hoy. Aquí colaborando un poco con Verónica, puntualizaremos la última parte acerca del rol del Estado, su actuación dentro de la economía, que ahora ya básicamente entendemos que nuestro Estado actúa dentro del formato del liberalismo pragmático. Okay. El liberalismo pragmático fue básicamente guiado por estas ideas que ustedes están viendo en su pantalla. Es decir, estas cuatro ideas o estos cuatro conceptos es lo que llevaron al Estado a este rol de intervención básicamente no tan activa. Como dijo su compañera Verónica, el Estado actúa dentro de la economía, pero tampoco interviene en todo. Entonces, es cauteloso también. Entonces, la economía de mercado es una de las ideas que llevaron al liberalismo pragmático. ¿Y a qué se refiere la economía de mercado? Que hay que dejar a la oferta y la demanda interactuar entre sí. La desestabilización
La desestabilización se refiere a dejar al empresario privado actuar dentro de la economía. Si nosotros si nosotros estamos pensando como si fuéramos Estado, nosotros somos el Estado y vendemos nuestras empresas nacionales. Esa venta lo que hace es disminuir el déficit presupuestario y aumentar el interés del empresario privado. Entonces, la desestabilización en relación a mayores gastos del Estado han llevado también al liberalismo pragmático. Ok. Creo que el incentivo a la iniciativa individual es básicamente va de la mano con lo que les acabo de mencionar. Y en reducción del déficit presupuestario, bueno, pues el Estado lo que hace es tener mayor eficiencia en la recaudación y menores gastos, ¿no? Recordemos que el déficit se da cuando el Estado gasta más de lo que tiene. Entonces, en ese sentido, la reducción del déficit presupuestario también ha llevado a que el Estado tenga un rol más práctico dentro de la economía. Muy bien. Listo. Ok. Solo hemos recordado hasta el momento lo que hemos visto en la anterior clase. Empecemos entonces con el avance. Muy bien. Esta es la última parte del tema 1, es la parte 2. Vamos a hablar un poquito de la ciencia de las finanzas y la actividad financiera del Estado. Ok. Nosotros ya sabemos que las finanzas públicas es una actividad estatal. ¿De qué tratan las finanzas públicas? ¿Alguien me recuerda? Por ahí vamos a empezar para que podamos construir conocimientos. Activar mi lapicito. Ya. Empezaremos a hablar sobre el concepto de finanzas públicas. Te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, no estoy viendo la pantalla. Josué, Lice, es reconocer cómo el Estado obtiene sus ingresos y sus egresos, Lice, sus gastos también. Muy bien. Tienes tu participación. ¿Qué apellidas, Josué? Siles. Gracias, Josué. Muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos que las finanzas públicas trata sobre cómo el Estado obtiene y cómo gasta sus recursos. Muy bien. Entonces, la actividad financiera del Estado trata de eso básicamente. Medios de obtención y empleo de los recursos. Seguimos sobre el concepto de finanzas públicas. Pero ¿cuál es la finalidad de la actividad financiera del Estado? Es decir, ¿cuál es el objetivo último? El objetivo último. ¿A dónde quiere llegar el Estado con los medios de obtención y empleo de sus recursos? ¿A dónde quiere llegar? Nosotros ya sabemos que el Estado existe para satisfacer las necesidades absolutas. Ese es su objetivo último. Entonces, la actividad financiera del Estado tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades públicas. ¿Estamos? Es como que seguimos dando vueltas sobre lo mismo, pero agrandamos un poquito más el conocimiento. Entonces, recapitulando, la actividad financiera del Estado, nosotros ya sabemos que se refiere a recursos monetarios, por eso aquí hay un símbolo del dólar. ¿A qué recursos monetarios?
a la forma en cómo obtiene y la forma en cómo emplea estos recursos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades públicas. De eso trata la actividad financiera del Estado. Muy bien. Si nosotros puntualizamos, hacemos un checklist de lo que acabamos de decir, las finanzas públicas es una actividad. ¿Qué actividad? Obtención de recursos y empleo. Esto es una actividad. Aquí la teoría nos está diciendo que las finanzas públicas se manifiestan como una actividad y no constituyen un fin en sí mismo. Claro. ¿Por qué? Porque la obtención y empleo de recursos es un medio para llegar al fin del Estado, que es satisfacer las necesidades públicas. Entonces, las finanzas públicas se manifiestan como una actividad. No es un fin en sí mismo, es un medio. Muy bien. Ya sabemos también nosotros que las finanzas públicas y la actividad financiera del Estado es básicamente una relación de ingreso y gasto. ¿Cuál sería el ingreso? La obtención de recursos económicos. ¿Cuál sería el gasto? El empleo de recursos económicos. Leamos un poquito lo que dice la diapositiva para que luego comencemos a rayar y explicar. ¿Cómo define Pío a la actividad financiera del Estado? Leamos un poquito. Nos dice que es un ciclo que comienza en el momento en que el Estado se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías y las convierte en ingresos para atender gastos que les permitirá cumplir su deber de atender necesidades públicas. Y termina cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio de satisfacer la necesidad. Todo lo que hemos visto en la primera diapositiva en relación a finanzas públicas está aquí. Nos está diciendo que las finanzas públicas y la actividad financiera del Estado es un ciclo. ¿Un ciclo de qué? De obtención de recursos públicos, empleo de gastos públicos, servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas. A ver, vamos a compartir lo que les estoy mencionando para que recuerden. Y vamos a aceptar a los que faltan. Ok. Compartir toda mi ventana. Ahí estamos. Esta está toda rayadita sobre lo que hemos trabajado, pero yo solo quería retomar esta diapositiva para recordar sobre el concepto de la actividad financiera del Estado. Pío nos está diciendo que la actividad financiera del Estado se manifiesta como un ciclo. Y aquí nosotros, en la primera diapositiva de este tema, hemos visto que las finanzas públicas son un ciclo. ¿Un ciclo de qué? Tiene que existir una necesidad pública. Yo les he dicho, esa es la primera causa, la necesidad pública, que va a ser satisfecha a través de un servicio. El gasto público nos va a servir a nosotros como Estado para contratar esos servicios públicos, para pagar esos servicios públicos. ¿Y de dónde vamos a obtener dinero para emplear el gasto? Del recurso público. Entonces nosotros estamos viendo que la actividad financiera del Estado se está expresando como un ciclo. ¿Se está entendiendo? Eso es lo que nos dice Pío. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O damos por avanzado el tema? No, Lice, se entiende. Ok. No, Lisa. Se entiende, Lisa. Gracias, listo. Me gusta que me Estamos aquí,
Me siento sola. Yo soy, muchas gracias. Ok. Muy bien, continuemos entonces. Estamos hablando sobre la actividad financiera del Estado. Ya sabemos que la actividad financiera del Estado no constituye un fin en sí mismo. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, les voy a recapitular porque es pregunta de examen. Les estoy preguntando por qué la actividad financiera del Estado no constituye un fin en sí mismo. No constituye un fin. ¿Cuál es el fin del Estado? Pregunta de examen es esto, ¿no? Por eso sigo repitiendo. Es satisfacer las necesidades públicas. Roxanita. Buen día, licenciada. Ya te estaba extrañando. Licenciada, en realidad el Estado adquiere tiene ingresos a través de los impuestos y toda esa actividad. Muy bien. Que va destinada únicamente a satisfacer las necesidades públicas. Gracias, Rosanita, por tu intervención. Recordemos que acabamos de ver de qué trata la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado, básicamente una relación de ingresos y gastos. Eso acabamos de decir. Los ingresos y gastos del Estado por sí mismos, no son el fin. Entonces, los ingresos y gastos del Estado que corresponden a la actividad financiera son un medio para que el Estado cumpla sus fines. Y como dijo Rosanita, el fin del Estado es satisfacer las necesidades públicas. Ahora sí, por eso no constituye un fin en sí mismo la actividad financiera del Estado. Ahora sí o nada siempre. Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de la actividad financiera del Estado? Veamos de forma simple. La recaudación de los ingresos públicos. Estamos trabajando ahora con los ingresos que les había dicho a un inicio. ¿Cuáles son los ingresos públicos que nosotros vamos a ver en esta materia? Son los tributos. Existen otro tipo de ingresos también que el Estado obtiene. Aquí vamos a poner un doble asterisco, porque los ingresos por tributos no son los únicos ingresos que obtiene el Estado. También están los ingresos operativos. El Estado tiene empresas, como por ejemplo YPFB, y por su operación obtiene recursos. Entonces, estos recursos que corresponden a empresas del Estado son los ingresos operativos. Estamos incrementando un poquito más acá. Estamos complementando algo que estoy viendo que falta. Entonces, una de las funciones de la actividad financiera del Estado es recaudar los ingresos públicos. Muy bien. Nosotros estamos diciendo que nos vamos a enfocar en los ingresos a través de los tributos. ¿Cuáles son los tributos que vamos a conocer en esta materia? Son los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Son 3 tipos de tributos totalmente diferentes entre sí. Sobre lo que estamos acostumbrados nosotros a realizar en los asientos contables son los impuestos. ¿Qué impuestos conocen? A ver. El IVA, IVA, IT, IWE, RCIVA, algunos otros y más. toda la clase, ¿no ve? Podemos estar hablando de impuestos con ustedes porque ustedes son especialistas, los contadores son especialistas en este tema. Entonces, básicamente, todo el tiempo están hablando de impuestos, de tasas. Ahí, para que empecemos a diferenciar un poquito, nada más. Cuando ustedes alguna vez han visto una factura de luz o un aviso de cobranza de luz, Sí, licenciada. la empresa que trabaja con la distribución de energía eléctrica en Cocha es ELFEC. Y ELFEC está autorizada por el Estado
para cobrar la tasa de aseo y alumbrado público. Entonces, estamos viendo que también nosotros le damos dinerito al Estado a través de las tasas. Y las tasas es un tipo de tributos. Las contribuciones especiales, como dice su nombre, son tributos no recurrentes que se hacen por única vez y pues al momento de recibir algún tipo de atención por el Estado. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de contribuciones especiales. Pero desde ahora y en adelante ya sabemos que los tributos son tres. Son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y básicamente a través de los tributos el Estado recauda ingresos públicos. ¿Qué más? La ISA además ha incrementado otros ingresos que obtiene el Estado a través de sus ingresos operativos. Lo hemos puesto aquí abajito. Y los ingresos operativos corresponden básicamente por la actividad de empresas estatales. Y aquí les puse un ejemplito como YPFB. Muy bien. Ahora, piensen ustedes que son el Estado y recaudan ingresos. Recaudan ingresos, acumulan en una bolsita. Si ustedes no hacen una gestión correcta de esos ingresos, probablemente no van a llegar a satisfacer todas las necesidades públicas. Entonces, otra actividad importante es la administración. Entonces, tenemos que administrar correctamente estos ingresos públicos, tenemos que administrar correctamente los bienes públicos. ¿Para qué? Para poder llegar al fin último, que es satisfacer las necesidades públicas. ¿Qué otra actividad más, otra actividad financiera del Estado vamos a conocer? Que es la previsión o planificación. ¿De qué? Del presupuesto financiero, que nosotros lo conocemos como el presupuesto general del Estado. ¿Cómo el Estado prevé, planifica sus gastos? A través del presupuesto general del Estado, ¿ok? Vayamos a darle un check al presupuesto general del Estado de este año. A ver, un momentito, permítanme abrir. Muy bien. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Muy bien. Hoy. Sí, Lisa. Ok. Todos los años, a inicio de gestión, durante los primeros días de enero, se aprueba el presupuesto general del Estado de cada gestión. Permítanme, quiero habilitar mi lápiz. Lo que les decía, todos los años se aprueba el presupuesto general del Estado. En noviembre ya se empieza a socializar. Fíjense ustedes que para noviembre del 2021 ya teníamos este proyecto, básicamente es lo que se iba a aprobar en enero. Entonces se empieza a socializar el presupuesto del siguiente año. ¿Por qué se hace el presupuesto con anticipación? A ver si alguien tiene idea con lo que acabamos de hablar. Licenciada, se hace con anticipación porque los municipios, por el hecho de con las organizaciones territoriales de base que manifiestan las necesidades de sus sectores, es que las alcaldías empiezan a elaborar el POA para que se presente ante el Estado y el Estado aprueba un monto para satisfacer esas necesidades públicas. Ok, muchas gracias, Roxanita, pero no confundamos POA con presupuesto general del Estado. El plan operativo anual es otra cosa.
Obviamente, el presupuesto tiene que estar inmerso dentro del POA, pero no confundamos dos herramientas que si bien tienen el mismo objetivo, son totalmente diferentes. Ok, en el POA lo que se hace es establecer todas las actividades que vas a hacer en el año. Tú te vas a comprometer, por ejemplo, como municipio de Cochabamba, yo me comprometo a hacer el alcantarillado de la zona sur. Para eso voy a utilizar estos recursos. Ah, ya. Entonces el Estado te va a hacer el seguimiento. El presupuesto general del Estado, en cambio, es una relación de ingresos y gastos. De ingresos y gastos de toda Bolivia, de todo el Estado plurinacional de Bolivia. Se hace con anticipación porque el Estado necesita conocer todas estas actividades financieras de ingresos y gastos de todos los departamentos de Bolivia, perdón. Entonces lo que hace es englobar todos estos, agregar, acumular todos estos para expresarlo, aprobarlo. Ok. Se hace con anticipación. Otra razón por la cual se hace con anticipación es porque el presupuesto es una planificación. Es decir, es como un punteo de lo que tienes que hacer con tu dinero. Es un punteo de dónde vas a obtener tu dinero como Estado. Entonces, no lo puedes hacer después porque ya no llegaría a ser el concepto de presupuesto y ya no podrías planificar correctamente. Muy bien, entonces nos sirve para planificar, para predecir, para gestionar, para administrar los recursos del Estado. Ok. Aquí vamos a ver los objetivos principales del presupuesto general del Estado. Obviamente todos son de forma anual, cada gestión. Entonces, este es exclusivamente para el 2022. Obviamente, los objetivos están básicamente guiados con la política de gobierno, ¿no? La política de gobierno, cómo tiene que manejar el país. Entonces, se los voy a subir para que ustedes puedan ahí un poco chequearlo. Igual lo pueden ver en la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Lo que quiero, mejor dicho, que vean ustedes es esto. Aquí está. Fíjense ustedes que el Estado tiene diferentes tipos de ingresos. Miren, aquí está ingresos corrientes, ingresos de capital, fuentes financieras, que son básicamente el financiamiento externo, los préstamos que le otorgan a nuestra Bolivia. En ingresos corrientes, yo les he dicho que nos vamos a centrar a ingresos tributarios, pero fíjense que tiene además otro tipo de ingresos. Les había comentado un poquito de ingresos de operación, pero además tiene otro tipo de ingresos, contribuciones a la seguridad social. Entonces, esto es un poquito para que ustedes enriquezcan su conocimiento acerca de los ingresos del Estado, de dónde obtiene el Estado sus recursos. Nosotros, nuestro enfoque solo son los ingresos tributarios. El enfoque de esta materia es ingresos tributarios, pero lo que quiero que ustedes sepan es que no es el único ingreso del Estado. Lo que quiero que sepan que los ingresos tributarios son ingresos corrientes del Estado. ¿Por qué son corrientes? Porque los obtiene todos los meses, es básicamente algo normal, entre comillas, por así decirlo, como ingreso del Estado. Y es uno de los ingresos más pesados, ¿no? Porque fíjense ustedes, en proporción estamos hablando de un 20%, 20.8%, entonces del 100% es básicamente es relativo, ¿no? Es importante. Las fuentes financieras 30.7%. Debo asumir que debe ser por la pandemia, algo extraordinario por ahí. Exactamente, varias cositas que pueden ir leyendo y aprendiendo un poquitito más. No es parte, son el único tipo de ingresos. El presupuesto de los gastos, fíjense que los gastos corrientes también se dividen en gastos corrientes, gastos de capital, usos de fondos, ya es para la amortización de fuentes de financiamiento.
Ok, muy bien. Eso es lo poquito que quería compartir con ustedes para que tengamos el concepto total. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, algo al respecto? Ok, actividad financiera del Estado. Y tratan de explicar un poco sobre la actividad financiera del Estado. Es así que se han establecido escuelas. Vamos a tener escuelas económicas que explican la naturaleza de la actividad financiera del Estado, escuelas sociológicas y escuelas políticas. Y con estos tres tipos de escuelas vamos a dar una conclusión acerca de la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Empecemos con los economistas. Los economistas clásicos mencionan que la actividad financiera del Estado es un cambio. ¿Por qué es un cambio? Porque el Estado lo que hace es intercambiar sus servicios públicos por recursos públicos. Entonces, el Estado intercambia con nosotros servicios por recursos. Nosotros le damos recursos a través de los tributos, una forma de que el Estado tiene recursos, y el Estado nos devuelve esos mismos recursos a través del servicio público. Las escuelas económicas modernas ya hablan sobre una acción cooperativa de producción. Entonces, el Estado no solo era un intercambio de dos cosas, sino que este intercambio lo que permitía era ya también satisfacer las necesidades públicas. Ya le da un concepto ya más elaborado. Por eso es una acción cooperativa de producción, porque el Estado estaba guiado a satisfacer las necesidades públicas a través de este intercambio. Las escuelas sociológicas básicamente están guiadas por dos autores, por Pareto y Amilcar. Pareto nos dice que la actividad financiera del Estado es un instrumento de dominación. ¿Por qué el Estado, a través de su actividad financiera, nos domina? Nos preguntaremos. Porque el Estado decide a voluntad en qué gastar. Es decir, los servicios públicos los escoge el Estado a su voluntad. Por tanto, nosotros estamos subordinados a esa elección. Amilcar no creía mucho en la actividad financiera del Estado y por eso le denomina teoría de la ilusión financiera, donde nos dice que el Estado exagera, nos dice que gasta mucho en servicios públicos y con esa exageración le permite cobrarnos más tributos. Entonces, el Estado está ocultando la verdadera carga tributaria, porque en realidad no está gastando lo que recauda. ¿Por qué no está gastando lo que recauda? Porque exagera los servicios públicos. Las escuelas políticas ya le dan una naturaleza política a la actividad financiera del Estado y es lo más lógico. Si nosotros pensamos
¿Quién realiza la actividad financiera? ¿Quién es el sujeto? El actor principal es el Estado. Si el Estado es el actor principal, entonces ya estamos viendo que existe una naturaleza política. Considerando también que los fines del Estado son políticos, ¿cuál es el fin del Estado? Satisfacer las necesidades públicas. Y estamos viendo dos razones por las cuales la actividad financiera del Estado tiene naturaleza política. Los medios que utiliza el Estado son medios financieros. Claro, estamos viendo que el ingreso y gasto público son medios financieros, pero su criterio de elección es político. ¿A qué se refiere con criterio de elección? Que el Estado decide cómo recaudar sus ingresos. El ingreso público, el Estado decide cómo recaudar su ingreso público. El Estado decide cómo va a realizar sus gastos públicos. ¿En qué va a gastar? El Estado lo decide. Entonces, el criterio de elección es de carácter político. En conclusión, entonces, las finanzas públicas tienen una parte política como parte económica. ¿Por qué tienen parte política? Podemos decir por muchas razones. Las tres principales, el actor principal es el Estado. El fin de las finanzas públicas tiene naturaleza política. ¿Por qué? Porque es satisfacer las necesidades públicas. Perfecto. ¿Por qué tiene parte económica las finanzas públicas? Porque los medios empleados para satisfacer las necesidades públicas son de carácter económico. Eso ya lo hemos visto varias veces. Entonces, las finanzas públicas es una disciplina económica y política a la vez, que está enfocada en fenómenos económicos para cumplir designios políticos. Entonces, estamos viendo que las finanzas públicas tienen un fin netamente político que se cumple a través de medios netamente económicos. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Consultas? No, Lisa. Ok. ¿Me permiten un momento, por favor?
Hola, hola, muchas gracias por su paciencia. Ok, continuemos. Para poder recordar lo que acabamos de hacer, hemos visto escuelas y teorías sobre la naturaleza de la actividad financiera del Estado. ¿Qué escuelas hemos visto? Hemos visto 3 tipos de escuelas: la escuela económica, la escuela sociológica y la escuela política, para luego concluir que la actividad financiera del Estado tiene parte política como económica. Es una disciplina económica política. Entonces, recordemos que la actividad financiera del Estado tiene 2 brazos importantes. Tiene una naturaleza política y también tiene un enfoque económico. Muy bien. Listo. Seguimos tratando de definir el concepto total de finanzas públicas y me van a tener un poco de paciencia porque esta parte no es tan dinámica como lo habíamos visto en una primera parte. Esta parte es un poco más, no quiero decir aburrida, pero tiene muchos conceptos y a veces los conceptos no son muy dinámicos. Entonces, un poquito de paciencia. Luego de esta parte de tratar de definir el mundo de las finanzas públicas, vamos a entrar ya a una parte más dinámica para poder conversar con todos ustedes. Entonces, un poco de paciencia. Seguimos tratando de definir las finanzas públicas. Hasta el momento nosotros sabemos muchas cosas ya. Sabemos básicamente que las finanzas públicas son como un ciclo, y lo hemos visto ya. Pareto nos ha ayudado a definir a finanzas públicas como un ciclo. Estamos viendo que tiene una parte política, estamos viendo que tiene una parte económica y también hay un poquito de una parte sociológica porque, quieran o no, estamos sometidos al poder del Estado. Entonces, seguimos agregando muchos ingredientes para poder tratar de entender el concepto total de finanzas públicas. Ahora vamos a ver a las finanzas públicas como la ciencia de las finanzas. Si hablamos de ciencia, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo yo sé que una rama de estudio es una ciencia? ¿Alguien? A ver. ¿Alguien conoce esto? Dicen, estamos en la clase. Sí, Lisa. Ok, chicos, les voy a subir esta parte del tema para que lo puedan leer y lo terminamos de conversar la siguiente clase. Muy bien. La siguiente clase concluimos con, vamos a empezar con el tema 2 y espero que estén un poquito más atentos. Bueno, nos vemos el día jueves.